Nadie en ese salón estaba preparado para lo que iba a pasar. Una niña negra, sola frente a toda la clase, fue acusada de mentir. No por una travesura, sino por algo mucho más profundo, su propia familia. La autoridad que debía protegerla decidió humillarla, convencida de que tenía el poder absoluto. Cada mirada, cada segundo de silencio, aumentaba la injusticia. Pero lo que esa maestra no sabía era que la verdad estaba a punto de entrar por la puerta. Y cuando eso ocurrió, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Quién era realmente el padre de esa niña? ¿Y por qué su llegada lo cambió todo? Antes de ese día, la vida de la niña seguía un ritmo sencillo y predecible. Cada mañana se levantaba temprano, se ponía el uniforme cuidadosamente planchado y caminaba hacia la escuela con la mochila colgando de un hombro. Era una estudiante aplicada, silenciosa, de esas que prefieren escuchar antes que llamar la atención. En casa, le habían enseñado a respetar la autoridad, a no responder con rabia y a sentirse orgullosa de quién era y de dónde venía. Su mundo giraba entre las tareas escolares, los cuadernos llenos de notas ordenadas y la esperanza constante de demostrar que merecía estar allí, en un lugar donde no siempre se sentía bienvenida. Para ella, la escuela representaba una oportunidad, pero también una prueba diaria. Sabía que sus errores serían más visibles, sus logros menos celebrados y sus palabras más cuestionadas. Aún así, había algo que la hacía caminar con la espalda recta, el orgullo que sentía por su familia, especialmente por su padre, una figura que, aunque no estaba presente todos los días, representaba disciplina, honor y sacrificio. Ella hablaba de él con naturalidad, sin imaginar que esas palabras serían interpretadas como una provocación. El aula, con sus paredes cubiertas de carteles educativos y reglas estrictas, parecía un lugar seguro. Pero bajo esa apariencia se escondía una tensión silenciosa. Miradas que juzgaban, expectativas desiguales y una autoridad que ya había decidido quién merecía ser creído y quién no. La niña no lo sabía todavía, pero estaba a punto de enfrentarse a un momento que pondría a prueba todo lo que le habían enseñado. Un instante en el que su verdad sería cuestionada públicamente, y en el que el prejuicio saldría a la luz de la forma más cruel. La tensión comenzó de forma sutil, casi imperceptible, pero creció con cada minuto que pasaba. Todo empezó con una actividad sencilla en clase, una de esas que invitan a los estudiantes a hablar brevemente sobre su familia y sus aspiraciones. Para la niña, mencionar a su padre no era un acto de orgullo exagerado, sino una referencia natural, parte de su identidad. Sin embargo, algo cambió en el ambiente apenas esas palabras quedaron suspendidas en el aire. La autoridad frente al aula reaccionó con una rigidez distinta, una mirada cargada de sospecha que no se dirigía al resto de los estudiantes. El silencio se volvió pesado, incómodo. Lo que debía ser una dinámica inocente se transformó en un interrogatorio implícito. Cada gesto, cada pausa prolongada, dejaba claro que su historia no estaba siendo aceptada como verdad. La presión aumentó rápidamente. La atención del salón se centró en ella, como si de pronto su existencia entera estuviera siendo evaluada. El prejuicio se manifestaba sin necesidad de palabras directas. Incredulidad, desdén, una certeza peligrosa de que una niña negra no podía pertenecer a ese relato. La humillación no fue inmediata, sino progresiva, calculada, diseñada para quebrarla frente a todos. Mientras tanto, la niña intentaba mantenerse firme. Recordaba las enseñanzas de su casa, el valor del respeto y la calma incluso cuando el trato es injusto. Pero esa fortaleza comenzaba a resquebrajarse. No era solo que dudaran de ella, era la sensación de que su voz no tenía peso, de que su verdad era irrelevante frente a una autoridad que ya había tomado una decisión. El ambiente se volvió más hostil cuando la situación dejó de ser un simple cuestionamiento y pasó a convertirse en un acto público de deslegitimación.
Se insinuó que estaba exagerando, que buscaba atención, que su historia no encajaba con la imagen que otros habían construido de ella. Cada segundo que pasaba reforzaba una idea peligrosa, que debía aprender su lugar. La clase continuó, pero ya nada era normal. Algunos compañeros bajaron la mirada, otros observaron en silencio, conscientes de que aquello no era solo una corrección, sino un castigo ejemplar. La niña sentía cómo el nudo en el pecho se hacía más fuerte, cómo la vergüenza y la rabia luchaban por salir a la superficie. Sin embargo, permaneció allí, de pie, resistiendo. Entonces ocurrió algo que elevó aún más la tensión. La autoridad decidió llevar la situación más lejos, convencida de que tenía el control absoluto. Se tomó una acción que dejó claro que esto no terminaría ahí, que habría consecuencias, que la versión oficial de los hechos estaba a punto de imponerse por completo. El mensaje era claro. Su palabra no bastaba. Pero fuera de ese salón, algo empezaba a moverse. Un acontecimiento inesperado estaba en marcha, aunque nadie allí parecía notarlo todavía. La seguridad con la que se ejercía el poder ignoraba un detalle crucial, uno que pronto haría que todas esas certezas se tambalearan. La niña seguía sin saberlo, pero el momento más decisivo aún estaba por llegar. Y cuando llegara, no solo cambiaría su día, sino que obligaría a todos los presentes a enfrentarse a una verdad que habían subestimado. Una verdad que estaba a punto de entrar por esa puerta. El punto de quiebre llegó cuando la injusticia alcanzó su forma más cruel. La situación, que ya era humillante, se transformó en una demostración abierta de poder. La autoridad decidió llevar el caso más alto, convencida de que no habría consecuencias. El aula quedó en un silencio tenso, mientras la niña permanecía inmóvil, sintiendo cómo su dignidad era puesta en duda frente a todos. Su nombre, su historia y su verdad parecían haberse reducido a una acusación imposible de revertir. En ese instante, el miedo dejó de ser abstracto. No era solo vergüenza, era la sensación de estar atrapada en un sistema que no la veía como una niña, sino como un estereotipo. Cada segundo se hacía eterno. Las miradas de los demás estudiantes pesaban como una sentencia, y la autoridad se mostraba segura, casi satisfecha, de haber impuesto su versión de la realidad. Para la niña, ese momento marcaba una herida que parecía imposible de cerrar. Entonces, ocurrió lo inesperado. La puerta del aula se abrió, rompiendo la tensión como un golpe seco. La presencia que cruzó el umbral no necesitó palabras para imponer respeto. La postura firme, el porte impecable y las insignias que hablaban de años de servicio cambiaron el aire de la habitación de forma inmediata. La seguridad con la que se había ejercido la humillación comenzó a desmoronarse. La autoridad, que minutos antes dominaba la escena, quedó paralizada. El silencio ya no era una herramienta de poder, sino una señal de reconocimiento tardío. La verdad, que había sido ignorada y minimizada, se volvió imposible de negar. Todo aquello que se había dicho sin pruebas empezó a pesar como una carga insoportable. Para la niña, el tiempo pareció detenerse. No había triunfo inmediato, ni celebración. Solo una mezcla de alivio y dolor al comprender que su palabra siempre había sido suficiente, pero no para todos. La figura que acababa de entrar representaba mucho más que un rango. Era la prueba viviente de que el prejuicio había hablado demasiado pronto. En ese instante, el aula entera entendió que no se trataba solo de una acusación equivocada, sino de un reflejo brutal de cómo el racismo puede distorsionar la verdad. Y mientras el silencio lo envolvía todo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué habría pasado si esa puerta nunca se hubiera abierto? El día terminó, pero la marca de lo ocurrido no desapareció. La niña salió de ese salón con la cabeza en alto, aunque por dentro algo había cambiado para siempre. Aprendió que decir la verdad no siempre es suficiente cuando el prejuicio decide hablar primero.
También entendió que la justicia, muchas veces, depende de quién entra por la puerta y quién no. Nada de lo ocurrido fue un simple malentendido. Fue una lección dolorosa sobre cómo el racismo se infiltra en los espacios que deberían proteger, educar y cuidar. Esta historia no es única. Se repite todos los días, en aulas, calles y oficinas alrededor del mundo. La pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Cuántas verdades más serán cuestionadas antes de que dejemos de juzgar por el color de la piel?